¿Listo? Listo. Bueno, buenos días para todos y todas. Yo soy Paola Mendoza. Bienvenidos a nuestra segunda actividad del quinto Festival del Buen Vivir por la Amistad, la Paz y la Reconciliación. Hoy, desde el marco de nuestro festival, realizaremos el conversatorio Violencia de Género durante la pandemia. Me acompañan la personera del colegio, Sofía Romero, y varios estudiantes del ciclo proyectivo, César y Jorge Zamudio, Valentina Boorques, Xiomara Vivas y Michelle Fulia. Y por supuesto, nuestra invitada especial, María José Pizarro, representante de la Cámara por Bogotá, integrante de la Comisión Sexta Constitucional, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes y copresidenta de la Comisión de Paz. María José es política y artista. Ha recorrido nuestro país para conocer y comprender desde la voz de los actores nuestra historia y las problemáticas de los territorios para así proponer iniciativas de transformación social y ser la voz de aquellos que el Estado ha invisibilizado. Defensora de la vida, del medio ambiente, la paz, los derechos de la gente y en especial los derechos de las mujeres. Bienvenida María José, bienvenidos a nuestro festival. Muchas gracias a todos por esta invitación, a todas también, obviamente, feliz de estar con ustedes y bueno, aquí estoy para que podamos conversar, para que podamos, bueno, compartir ideas y prepararnos para las movilizaciones de esta tarde. Este será el abrebocas. Muchas gracias, María José, por aceptar nuestra invitación. En este marco también hoy imprevisto del paro nacional y de tus compromisos que tienes. Queremos comenzar hablando un poco sobre el tema de los feminicidios, ¿sí? Como todos hemos vivido, este año ha sido cambiante, desafiante. Diversas pandemias han salido a la luz y también otras pues se han incrementado mucho más, como lo son la desigualdad social, el abuso de poder, la pobreza, asesinato a líderes y los feminicidios. Esta lista está corta, pero todas estas violencias son un atentado directo pues a la paz, ¿no? Como preámbulo pues a este tema, los invito a ver el siguiente video. El feminicidio es la expresión más grave de la violencia contra la mujer y es la culminación de un ciclo de violencias basadas en género. Hola, soy Luz Emilda Bernal Benavides. Tenía 48 años. Vivía en la vereda Arayón del municipio San Francisco de Sales, en Cundinamarca. Para ganarme la vida trabajaba en el campo cosechando café. Tenía 4 hermosos hijos. Eran la luz de mis ojos. Años atrás entablé una relación sentimental con José Alfredo León. Vivíamos juntos, pero él me maltrataba constantemente. Pocos meses antes de mi muerte, un día cansada de tantos abusos, denuncié en la policía a José. Le dieron orden de alejamiento, pero él seguía acosándome y golpeándome. El día 27 de abril del 2020 me dirigí a casa, después de una larga jornada de trabajo, cuando de pronto apareció José. Estaba escondido detrás de un árbol y sin decir media palabra me disparó en mi pecho y huyó. A los pocos minutos llegó la policía y la ambulancia, pero fue demasiado tarde. Mi vida se apagó. Gracias a la presión de mis vecinos, los testimonios de la gente y el apoyo de las autoridades locales, José Alfredo León fue cobijado con medidas de aseguramiento privativa de la libertad. Mis 4 hijos, mi familia y amigos esperan justicia real. Cada feminicidio tiene un rostro, cada nombre merece justicia. Bueno, queríamos comenzar con este relato, ¿sí? Ser la voz de esta víctima de feminicidio. Es alarmante y muy preocupante el aumento de los feminicidios durante esta pandemia.
Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, en agosto se han registrado más de 43 feminicidios, ¿sí? Quiero preguntarte, María José, cuéntanos un poco qué es esto del feminicidio y pues qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, por qué ha aumentado estos feminicidios durante la cuarentena. Bueno, pues evidentemente los, como decían ustedes mismos en el video, pues definitivamente los feminicidios son la expresión última de una serie de violencias que padecen las mujeres, son casi que crónicas de una muerte anunciada. ¿Por qué? Pues porque evidentemente generalmente hay maltrato no solamente a la mujer, sino a su entorno familiar, sus hijos, hijas que tienen que vivir pues obviamente en esas condiciones de agresividad, de abuso, etcétera. Después, pues además es una pandemia, vamos a decir, silenciosa. ¿Por qué? Porque hemos tenido toda una serie de violencias contra las mujeres, estas se padecen, nos indignamos por lo que viene sucediendo con el manejo de la pandemia, nos indignamos por el asesinato de líderes sociales, nos indignamos por las masacres que ha vivido recientemente el país, pero no hemos podido generar un grito contundente en contra de los feminicidios que son altísimos en nuestro país y que además han venido subiendo en el marco de esta pandemia. ¿Por qué? Pues obviamente porque las mujeres están en una situación de confinamiento, porque muchas de ellas han perdido sus trabajos y por lo tanto quedan también en una situación de dependencia económica. Recordemos que son las mujeres las que mayormente han sido afectadas por el desempleo en el marco de esta pandemia, son las primeras en perder sus trabajos. Además de eso, tienen a su cargo, pues todo el cuidado de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, etcétera, y pues viven en entornos violentos. Entonces todo esto y además dentro del encierro pues genera toda una serie de violencias que tristemente terminan muchas de ellas en feminicidios que no deberían presentarse jamás. Tampoco hay líneas claras de denuncia y en el marco de la pandemia, a pesar, digamos, de las líneas telefónicas que se activaron, no hubo mecanismos, por ejemplo, en redes sociales para que las mujeres pudieran denunciar de manera silenciosa y recordemos que están atrapadas en sus casas con muchas veces el victimario cerca que tampoco va a permitir, pues obviamente que ellas puedan acceder a los canales de denuncia vía telefónica, etcétera. Entonces se va generando casi que una especie de cárcel o de centro de tortura. Las casas se convierten en centros de tortura y las mujeres quedan básicamente atrapadas, los niños y las niñas también, y pues tenemos que estar muy atentos a cómo se va a disparar las cifras una vez se haya pasado la pandemia y se puedan, digamos, como recoger datos mucho más contundentes sobre lo que pasó en el marco de este confinamiento, vamos a decirlo así, porque la pandemia no ha terminado, pero el confinamiento, pues podríamos decir que ya terminó. Bueno, ahora yo te quisiera preguntar algo y es que ya en Colombia el feminicidio se considera como un delito autónomo, que es la ley 1761 de 2015, pero vemos que estas sanciones no son suficientes. Y que, pues en este sentido, ¿qué aspectos consideras que hacen falta para que esta violencia hacia las mujeres disminuya? Pues bueno, lo primero, como les decía, es pues que tenemos toda una legislación en Colombia en teoría muy fuerte. El problema no es la cantidad de leyes, porque somos uno de los países con un mayor número de leyes y de sistemas en teoría del cuidado, etcétera, que pues en últimas lo que buscan es eliminar todo tipo de violencias basadas en género. Pero ¿qué pasa con las leyes? Pues que si no se cumplen, pues definitivamente son letra muerta y tristemente en el caso de todas las leyes que tienen un enfoque diferencial es que no tienen un cumplimiento, pues no tienen un fuerte cumplimiento ni no tienen mecanismos de seguimiento reales para poder
poder, pues obviamente, hacer frente a las medidas, políticas públicas, leyes, etcétera, que se han venido implementando. En mi criterio, pues tenemos un problema cultural muy grande en el sentido de que hemos naturalizado la violencia contra las mujeres, hemos naturalizado la violencia contra los menores, contra los niños y las niñas, y por lo tanto, pues digamos, si oyes a un maltratador o a una mujer que está siendo maltratada en la puerta de al lado, raras son las veces que los vecinos se ponen la camiseta, llaman y digamos ayudan a denunciar, o los familiares. Muchas veces los mismos familiares, sobre todo en ámbitos más rurales, o en ámbitos, vamos a decir, donde hay pues todavía una tradición muy fuerte, pues le dicen a la mujer, no, pues usted se tiene que aguantar porque ese es su marido, mi hija, no moleste a su marido, no enoje a su marido, no, o si es una niña que está siendo abusada por el padre, pues calla a la familia, calla a todo el mundo porque sería un escándalo gravísimo, y en últimas en ese silencio las más afectadas siguen siendo las mujeres. Entonces, en primer lugar, yo creo que se requiere una transformación, casi que una revolución cultural en el sentido de desnaturalizar aquello que hemos naturalizado, que hemos vuelto cotidiano, el maltrato de un novio a su novia en un ambiente escolar como el que viven ustedes, el maltrato hacia las chicas, ¿no? Que las chicas hablan y todo el mundo empieza a hablar, el maltrato a las lideresas sociales de las comunidades, la estigmatización hacia ellas, eh, y luego vendríamos, digamos, con una lectura que está más en la justicia. Por un lado, no hay, como decía, canales efectivos para la denuncia. Las comisarías de familia no han sido espacios en los que las mujeres puedan ir y sentirse seguras. No hay una cadena que permita a las mujeres maltratadas con sus hijos e hijas, muchas veces dependientes, ¿no? Muchas veces ellas dependen del maltratador y por eso, pues obviamente hay un maltrato allí. Pues un espacio seguro, empezar a encerradas o sin trabajar, y ya con niños, pues obviamente esa es una condición de vulnerabilidad aún mayor. No hay unos canales, como digo, efectivos de justicia en el sentido de que las mujeres puedan ir a una justicia que no las revictimice en el proceso, ni a ellas ni a sus niños y niñas. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan a los jueces o llegan a los juzgados o llegan a los espacios, digamos, de denuncia y muchas veces son revictimizadas en el proceso, por ejemplo, en medicina legal, en el proceso ante la justicia, por qué tiene que traer pruebas, las órdenes de alejamiento, la mayoría de las veces no se cumplen, quiere decir que la policía tampoco está velando porque las personas que tienen medidas de alejamiento no se acerquen a sus niños y niñas, muchas veces el maltratador que no se pueda acercar vive a la vuelta de la esquina o muy cerca, etcétera. Hay un chantaje hacia las mujeres con el tema de los niños y niñas, el temor a perder los niños y las niñas, obviamente por parte del Instituto de Bienestar Familiar, por ejemplo, de otras instancias judiciales, y los índices de impunidad son grandísimos, sobre todo las mujeres populares, las mujeres rurales están en estados de desprotección. No hay, por ejemplo, en los colegios un acompañamiento serio al caso del abuso, del acoso sexual, por ejemplo, en los colegios por parte de compañeros, compañeras, a veces también por parte de maestros, ni espacios tal vez en entornos escolares donde las niñas puedan denunciar la violencia que están padeciendo en casa, sus madres o ellas mismas, o espacios claros, como te digo, una ruta muy clara de atención y de protección a las mujeres. Entonces lo que tenemos es un montón de iniciativas casi que disueltas, que en últimas complejizan la capacidad de denuncia de las mujeres, las hacen ir de aquí para allá, de allá para acá, y en últimas, después de ese ir y venir, terminan a veces nuevamente inmersas en un hogar maltratador, en un hogar, pues obviamente con un hombre maltratador, y esto pues tristemente se repite a veces de generación en generación. Entonces, como digo, son muchas aristas y no hay condenas tampoco efectivas que permitan, digamos, sentar un precedente jurídico. Quien maltrate a una mujer se las ve con la justicia, se las ve gravemente, o sea, esto tiene consecuencias graves y por lo tanto el maltrato, el feminicidio, el abuso, el acoso,
pues digamos, deberían ser prácticas, como digo, ya rechazadas de manera natural por parte de la sociedad colombiana y no lo son. Sí, María José, tú tocas un punto supremamente importante y es que hemos naturalizado la violencia, ¿no? Hacia cualquier tipo de género también y de orientación sexual, ¿no? Hemos naturalizado la violencia en todos sus campos y hacia todas las personas. Yo considero también que es importante también comenzar a cambiar nuestro lenguaje, ¿no? O sea, nuestro lenguaje a veces es muy violento, es agresivo, es discriminatorio. Aún les decimos a los niños, no llores como una nena, como si fuera, o sea, ¿qué significa eso? Incluso hay personas que desde la ley que nos decía Sofía dicen, pero eso para qué, eso no sirve, o es que acaso los hombres no existimos o algo así. Y la cuestión no es esa, ¿sí? La cuestión es un poco más de equidad, de pensamiento, y también pues se transforma por medio de la educación, ¿no? También nuestros libros están cargados mucho de esa violencia hacia nosotras, hacia las mujeres y hacia la discriminación. Tú también tocas otro punto importante y es ya, pues ya un poco más grande y es la violencia de género, ¿sí? Y es esa violencia, pues la cual es un tipo de violencia física, psicológica, ejercida pues contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación sexual, ¿no? O identidad sexual, sexo o género. No sé si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta respecto al tema o cómo ha visto esto en el colegio, por ejemplo, ustedes estudiantes. ¿Cómo han visto esto? Pues desde mi punto de vista muchas veces se ve la desigualdad de género en diferentes espacios como el deporte y pues así tipos donde se estigmatiza mucho al hombre en ese deporte o pues sí eso. Y una pregunta que tengo es, desde tu experiencia en los territorios, ¿cómo se vive la violencia de género? ¿Cómo se vive la violencia de género? En mi entorno, dices, ¿sí? ¿Entendí bien? Sí, como en los territorios, sí. Pues bueno, vamos a ver, yo pues tengo la suerte de haber crecido en un hogar, pues digamos, donde hay cero tolerancia por las violencias basadas en género, de ningún tipo, y tuve la suerte de crecer en un entorno de mujeres. Entonces yo, pues en términos personales, creo que me vine a encontrar con la violencia, algún tipo de violencia basada en género ya en mi actividad política en el Congreso. El Congreso de la República es un entorno machista, es un entorno patriarcal, es un entorno violento, es un entorno, las redes sociales son también un entorno violento, aunque no pareciera, y eso yo creo que podemos compartirlo ustedes y yo, pues que estamos activos en redes sociales, podemos ver cómo las redes sociales también muchas veces son escenarios de violencia, de estigmatización, de matoneo, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, lo que se puede vivir en un colegio, en redes sociales, seguramente no dista mucho de lo que puede vivir una persona como yo, que tiene un perfil alto y que pues muchas veces puede ser objeto de ataques por parte pues de internautas o de bots, como decimos, ¿no? Estos perfiles falsos que muchas veces contribuyen, pues obviamente a la violencia y a exacerbar, pues el discurso violento. Que eso, pues digamos, creo que lo podemos compartir. Obviamente nosotros somos de ciudades, nuestra realidad es distinta a la realidad de una mujer en el campo, de una niña en el campo, pero obviamente en los entornos urbanos también hay una exacerbación de este tipo de violencias y las vivimos de distintas maneras. Verbalmente, cuando hablamos y nos callan, cuando no se tiene en cuenta nuestra voz, cuando se naturalizan cosas que no deberían ser naturales, como te digo, todo el mundo debería alarmarse cuando presencia algún tipo de violencia o de machismo en sus hogares, donde no hay una carga
equitativa en las labores del hogar. Voy a decir, las niñas llegan del colegio y tienen que preparar y servirle la comida a los hermanos y además ayudar y además lavar la ropa y además, y los niños pues básicamente tienen que llegar, comer y no tienen una mayor responsabilidad. Eso, por ejemplo, lo vivimos muy seguramente y lo viven muy seguramente muchas de ustedes que tienen una sobrecarga un poco o una carga diferente a la carga que tienen los chicos, o que los chicos pueden salir y las chicas no pueden salir con la misma tranquilidad, o que cuando salen a la calle pues hay morboseo, hay palabras, hay acoso en las calles por parte de compañeros, por parte de vecinos, por parte de la tienda, el señor que está parado en la esquina, bueno, en fin, hay un entorno que no es un entorno libre de violencias, donde las mujeres podemos caminar tranquilas. Hay a veces una cosificación también de la mujer en términos de la forma en la que debemos vestirnos, la forma en la que debemos portarnos, la forma en la que debemos comportarnos en casa, con los familiares, con los hombres, con nuestros compañeros, con nuestros novios. Bueno, en fin, entonces hay toda una serie, como yo digo, de situaciones que van exacerbando este tipo de cosas que nosotros sentimos son normales, que así son las cosas, así deben ser, y resulta que nosotros tenemos es que empezar, pues obviamente, a desnaturalizar esos comportamientos, a educar de una forma diferente y a no tolerar para nada espacios violentos en contra de las mujeres de distintos canales y en distintos ámbitos. Bueno, yo tengo aquí unos mensajitos a María José que nos han escrito desde el Facebook. Y es: buenos días, valiente y admirada María José. Sí se agrava como dicen la cárcel. Sí se agrava como dicen, la cárcel, casa, tortura. Dice María José, ¿qué viene de aquí en adelante si estamos en manos de este gobierno esclavista? La violencia genera más violencia y dolor a nuestros hogares. Hoy en esta protesta pasiva, como bien de Colombia Humana y otros sectores, invitando terminen en paz. Pues bueno, sí, como les decía hoy es bueno, van a haber grandes movilizaciones en la ciudad. Definitivamente quienes tengan la posibilidad de salir y hacerlo de manera pacífica, porque como yo decía en un debate hace unos días, el bolillo y la violencia se lo dejamos a los violentos. Nosotros tenemos capacidad creativa, tenemos alegría, tenemos respeto por el otro y nosotros no podemos comportarnos o igualarnos a los violentos en ningún momento. Entonces, pues obviamente hacerlo de esa manera es la invitación. Claramente tenemos muchos motivos para protestar, entre ellos pues las violencias basadas en género, feminicidios, eh, eh, pues digamos todo lo que han estado viviendo las mujeres en sus hogares, maltratadas, la pérdida de empleo que afecta, como decía, de manera mayoritaria a las mujeres, pero a los jóvenes también. Es decir, hay más de 1 millón de pérdidas de empleo no más en Bogotá, y la mayoría de estas son mujeres y son jóvenes. Tenemos un país que no nos brinda las garantías. Yo lo he dicho hasta la sociedad, en mi criterio se ha declarado una guerra contra la juventud. Ayer nomás vimos 2 masacres, 10 jóvenes asesinados en distintas partes del país. Es decir, la violencia no cesa, al contrario, la violencia se viene incrementando. Ya vamos por casi las 60 masacres en lo que va de este año. Además, pues digamos, de toda una serie de medidas que se tomaban para proteger nuestras vidas y que terminaron beneficiando a los grandes sectores económicos y no beneficiaron a la gente. Los jóvenes en las universidades pedían matrícula cero. No fue posible la matrícula cero solo para los estratos 1 y 2 y ni siquiera y casi que desfinanciando las universidades. No hubo la posibilidad de una renta básica, sino de unas ayudas paupérrimas que dio el gobierno a las familias. No hubo atención a la juventud. La escolarización fue terriblemente complicada, difícil. Si lo es aquí en Bogotá, imagínense ustedes en territorios como el Chocó o territorios como la Orinoquía, donde acceder a un punto de internet
pues más o menos tienes que caminar 2 horas, como vimos en algunos casos, subirse a un árbol, a la cima de un potrero para poder, pues obviamente, acceder al Internet. No hubo la posibilidad de un mínimo de Internet gratuito para los chicos y chicas en los colegios. Es decir, en mi criterio no han existido garantías para la dignidad, garantías para la educación, garantías para que la gente se pueda formar con un futuro, por lo menos construir y labrar ese futuro, sino que ha sido y estamos en un espacio de profundas desigualdades y de cero dignidad, y pues eso nos lleva a movilizarnos. Hoy, pues, una de las banderas de esta movilización va a ser, pues, claramente la violencia contra las mujeres. No sé, las estudiantes que están en nuestro territorio rural, de donde queda ubicado el colegio, que es en Pasquilla, ¿cómo han vivido esta violencia de género? Cómo la han percibido? O sea, ¿consideran que han cambiado un poco de sus abuelas a ustedes? ¿O ustedes cómo han vivido esto? Bueno, desde mi punto de vista, considero que en el entorno en el que estamos ubicados nosotros actualmente, sí se ha visto que la violencia de género ha disminuido a diferencia de lo que era anteriormente. La gente de la comunidad es muy pasiva, es muy amigable y no se ve como tal una violencia de género que uno diga, no, tal señor mató a su esposa por tal cosa. Yo creo que esto es un ejemplo para la ciudad y para demás comunidades que pueden tomar esto como que sí se puede vivir en paz, que no son necesarios los feminicidios para buscar pues beneficios, entre comillas, aunque no lo son. Entonces considero que, pues a diferencia de otros lugares, Pasquilla es un ejemplo para todos, un lugar pasivo, un lugar donde la comunidad nos da un ejemplo a todos que debemos seguir y que debemos pasar además a la ciudad y a otros lugares que sí viven de frente y con todo, pues todo esto, lo que es realmente la violencia de género. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué acciones autónomas y desde la política se pueden tomar para mitigar esta situación? ¿Me puedes repetir la pregunta, porfis? ¿Qué acciones autónomas y desde la política se pueden tomar para mitigar la situación? Pues bueno, lo primero es que en el marco de esta pandemia, porque digamos lo que nos trajo a esta conversación fue precisamente la condición de las mujeres y cómo las violencias en género se han disparado en el marco de esta pandemia, pues definitivamente nosotros tenemos el deber de hacer control político, de evidenciar que no existieron medidas con enfoque diferencial dirigidas para las mujeres en todos los más de 100 decretos que sacó el gobierno nacional en el marco pues, de esta emergencia. Y claro que nosotros, pues como les digo, tenemos no solamente el deber de denunciar, el deber de hacer evidente que no existieron políticas para de alguna manera contener la violencia que se venía disparando. Definitivamente tenemos desde las organizaciones sociales además y desde quienes estamos en la política sobre todo, pues el deber de amplificar las denuncias, de no solamente generar a través de nuestra voz y de nuestra acción, pues obviamente un espacio de transformación o por lo menos definitivamente una mayor articulación, sobre todo con las organizaciones de mujeres en los territorios. Es decir, nosotros tenemos el deber de denunciar, el deber de amplificar la voz, el deber de intentar generar algunos cambios de conciencia, de mentalidad y proponer algunos proyectos que nosotros creamos pueden pues obviamente ir en pro de la defensa de las mujeres, proyectos de ley, pero como les digo, en este país existe un sinnúmero de proyectos, lo que necesitamos es que se cumplan, entonces yo creería que allí, pues obviamente debería estar
debería estar pues obviamente el control político como un factor esencial en la denuncia. O sea, el control político, ¿qué es? Pues, si no lo saben, el control político definitivamente lo que hace es pues revisar las leyes, revisar las decisiones, de revisar las políticas públicas, entender cómo se han venido implementando, no, hacer audiencias, escuchar a la ciudadanía. Nosotros pues lo veníamos haciendo sobre todo en el marco del acoso sexual en universidades y en colegios, donde estuvimos trabajando mucho con distintas organizaciones de chicas en universidades y colegios. Y por otro lado, también, como le digo, darle voz a las mujeres. Nosotros hemos realizado además toda una serie de foros, de audiencias con representantes de todo el continente, porque creeríamos que esto ha sucedido solo acá, pero resulta que en todo el continente latinoamericano, por nuestras sociedades, porque somos sociedades patriarcales, pues definitivamente se han disparado las violencias contra las mujeres. Entonces estamos intentando generar un espacio de intercambio, de análisis conjunto para poder plantear políticas públicas continentales, es decir, que no solamente logremos una transformación en Colombia, sino que en el intercambio con otras mujeres parlamentarias, otras mujeres en la política del continente, podamos, pues obviamente de manera conjunta, transformar una realidad que nos oprime a todas. Sí, María José, tú tienes razón. Yo quiero preguntarles, por ejemplo, a los estudiantes, desde su quehacer, ¿sí? Desde de ustedes como jóvenes, ¿qué acciones ustedes pueden hacer? Ya María José desde el plano político legislativo nos dijo, ahora ustedes, bueno, ¿qué acciones también pueden ustedes tomar? ¿O qué acciones han implementado? Yo pienso que una de las mejores acciones que debemos tomar los jóvenes es dejar de pensar, dejar el pensamiento misógino, de que las mujeres tienen imposibilidades, que no pueden cosas, porque ellas tienen las mismas capacidades e incluso son mejores en algunas cosas que los hombres. Lo que tenemos que cambiar es el pensamiento de la sociedad. Y también considero que si queremos iniciar cambiando un pensamiento en la sociedad, se debe empezar por nuestros niños y niñas de grado, o sea, de primaria. Creo que ellos son los que más necesitan en este momento de ese apoyo y de inculcarles que... de inculcarles que... esto ya, listo. De inculcarles que, como decía mi compañero, las niñas no son menos que los niños. Y de esta manera, cuando ellos lleguen a una edad en la que estamos nosotros, en la que está pues la edad en la que ocurren estos feminicidios y todos estos problemas, ellos tengan como esa mentalidad de que esto no soluciona nada. Y de que si en realidad queremos realizar un cambio y queremos ser gestores de cambio, debemos iniciar por ellos y también por nosotros, iniciando pues ese cambio, esa mentalidad de que realmente esto no es necesario y esto realmente afecta a muchas personas, porque el feminicidio y el acoso y todos estos temas son cosas que no se deberían ver. Por eso opino que nuestros niños son el inicio para esto, ellos son los cambios y ellos son la sociedad que necesitan en este momento, como ese apoyo y esa enseñanza de que esto no es bueno para nadie. No sé si Michelle o Xiomara, Valentina. Bueno, pues yo creo lo mismo. Ellos son como las generaciones que más adelante pues van a mostrar todo lo que nosotros les enseñamos, la huella que nosotros le dejamos. Y pues la idea es dejarles eso, algo bonito, el respeto entre todos. No pues seguir con este ideal que día a día pues nos ha hecho mucho daño en general a la sociedad. Pues mi punto de vista es como lo que dice Michelle, yo apoyo lo que dice Michelle, ya que pues nosotros somos como las generaciones, prácticamente, digamos, nosotros tenemos familia pequeña y nosotros somos los que les enseñamos a ellos y pues ellos toman como ejemplo, como valga la redundancia, el ejemplo de nosotros los mayores, ¿sí?
O sea, ellos hacen las mismas acciones, repiten todo lo que uno dice, entonces pues siento que nosotros creamos conciencia es en ellos. Y está muy, muy bien y muy acertadas sus opiniones, ustedes, estudiantes. Yo quiero ahorita como, bueno, ya hablamos un poquito sobre la violencia que ejercen hacia las mujeres. Ahora hablemos un poco sobre esa violencia que sufren las personas debido a pues, a su orientación sexual o su decisión respecto a la reproducción, ¿cierto? Ha sido un tema muy, muy a veces considerado como de la parte como feminista, ¿no? Como si fuera solo de un grupo. Quiero que hablemos un poco de esos derechos y esos sexuales y reproductivos. No sé ustedes qué piensan. ¿Alguien tiene Pues alguna pregunta? En cuanto a esto sobre los derechos sexuales y las decisiones que cada uno puede tomar, mi pregunta es, ¿los derechos sexuales y los derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos? Pues efectivamente hacen parte, claro que sí, de los derechos humanos. Precisamente una de las preocupaciones que teníamos era hasta qué nivel las chicas en los barrios pudieron acceder en el marco de esta pandemia precisamente a su salud sexual y a su salud reproductiva y poder acceder a mecanismos anticonceptivos o bueno, a todo lo que implica tener una salud sexual y reproductiva sana. Nosotros lo que creemos es que no hubo muchas facilidades, que además, pues obviamente aquellas chicas que vivían pues ya en un entorno de abuso sexual, pues quedaron desprovistas, digamos, de cualquier posibilidad de protegerse y de cuidarse, que, que obviamente hay toda una serie de libertades allí en el sentido de que cada cual pues elige libremente lo que quiere hacer con su cuerpo. Digo, en general para las chicas, pero una chica tiene derecho a decidir en qué momento quiere tener hijos. Una chica tiene que crecer en un entorno donde no sea abusada sexualmente por parte de ningún miembro de su familia, y por lo tanto tiene que tener una protección allí, y poder acceder a la salud sexual y reproductiva, pues es un derecho que debe ser garantizado y que, como digo, tristemente no lo es. Queremos esperar a que pase eso, estamos trabajando precisamente con Profamilia para poder saber cuál fue el nivel de acceso realmente que tuvimos las mujeres y que tuvimos como sociedad a la salud sexual y reproductiva en el marco de esta pandemia, si se incrementaron de manera desproporcionada, por ejemplo, los embarazos adolescentes o no, y cómo vivieron la sexualidad en el marco de la pandemia los adolescentes, los jóvenes y las jóvenes. Eso es algo que definitivamente tenemos que conocer, que saber para saber cómo podríamos enfrentarnos a esto, a una situación similar en otros momentos. Si se dio, por ejemplo, un bullying de algún tipo por el sexting que llaman, o sea, realmente cómo vivieron la sexualidad. Esa es una pregunta que claramente tendríamos que hacerles, por supuesto, a ustedes. Pero sí creemos que todos, digamos, estuvimos afectados de una u otra manera porque no tuvimos la posibilidad de acceder, como siempre, a un médico ginecólogo, de acceder a una pastilla del día después, de acceder a métodos anticonceptivos o de saber cómo usarlos. En el caso de que en ese momento hubiésemos necesitado de manera imperante poder utilizar pues un preservativo o cualquier otro mecanismo de protección. Entonces, definitivamente esta fue una época que trastocó muchísimos ámbitos de nuestras vidas, y en el ámbito sexual, pues claramente que estuvimos afectados, pero para responder a la pregunta, por supuesto que es un derecho humano en mi criterio, y que además el acceso a la educación sexual y reproductiva debería ser universal, no deberían haber diferencias entre estratos, entre clases,
entre entornos rurales y urbanos, sino que una niña campesina, una joven campesina, una joven en un barrio popular, una joven en un colegio privado o en una universidad privada, todas deberían tener acceso por igual a la salud sexual y reproductiva, al igual que los chicos, ¿no? Que también tienen una responsabilidad allí. Bueno, para finalizar, María José, yo te quisiera hacer una pregunta y es, ¿cómo hacer para que nuestros jóvenes, niños y pues la comunidad en general cambien estos patrones de violencia? Pues bueno, yo considero que es importante recorrer el camino del empoderamiento de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres, para que nosotras podamos hacer un uso pleno de nuestros derechos. Todos los derechos que tenemos sencillamente por el hecho de ser seres vivos, de ser humanos, de coexistir y cohabitar. Entonces, un tema de derechos y responsabilidades, pero el empoderamiento nuestro allí es absolutamente importante porque solo nosotras podemos hacer valer los derechos que nos cobijan. Obviamente que parece un camino sencillo, que decirlo es fácil, pero obviamente en un país como el nuestro, en un país que ha negado de manera sistemática los derechos de las mujeres, pues esto implica una transformación inmensa. Además de eso, pues obviamente lo que buscamos es que todas podamos desempeñarnos en el rol que hayamos decidido sin que tengamos mayores barreras a las que tiene un hombre, es decir, poder acceder a la vida que proyectamos en igualdad de condiciones y no que tengamos toda una serie de brechas que nos impiden o que hacen nuestro camino muchísimo más difícil que el de los hombres. Las mujeres, pues antes estábamos relegadas casi que exclusivamente al hogar, no teníamos derecho a la titulación de nuestras tierras o de nuestras casas, no teníamos derecho a una pensión, no teníamos derecho a elegir estudiar, por ejemplo, sino que sencillamente estábamos relegadas pues al ámbito doméstico. Hoy pues debido a la lucha de muchísimas mujeres en el mundo por generaciones, pues nosotras poco a poco y fuimos ganando un terreno que es importantísimo hoy y que habla de nuestro empoderamiento. Por eso hoy somos congresistas, somos presidentas, somos abogadas, maestras, ingenieras, artistas, ambientalistas. Bueno, digamos que estamos en todos los escenarios públicos, pero muchas veces los escenarios privados siguen siendo escenarios, como digo, de violencias sistemáticas. Entonces, nosotras no solamente tenemos que luchar por ser lo que queramos ser en el ámbito externo, sino por lograr construir hogares que en lo privado, pues obviamente nos permitan asumir un rol equitativo. Y que permitan ir en eso transformando nuestras sociedades. Y esto se nota un poco, por ejemplo, cuando vemos que muchas mujeres poco a poco han venido siendo galardonadas en diferentes instancias, pero sobre todo me voy a referir a las lideresas locales y a las lideresas comunitarias que definitivamente han estado allí defendiendo los espacios que hemos ganado en esos ámbitos, vamos a decir, más comunitarios y que en esa articulación entre todas nosotras, en esa solidaridad, fraternidad entre nosotras, pues ganar y empoderarnos y conquistar aquellos espacios que aún nos hace falta conquistar o fortalecer por lo menos esa conquista. Pero hoy definitivamente somos la mitad de la población y somos una mitad de la población que no puede ser negada. Entonces tenemos, como digo, los mismos derechos, obviamente las mismas responsabilidades, pero que lo que no podemos tolerar es que tengamos que pasar por barreras muchísimo más grandes sencillamente por el hecho de haber nacido mujeres y no haber nacido hombres. Entonces, eso es lo que tenemos que transformar en el ámbito privado y en el público también. Creo que tiene cerrado el micrófono, no sé. Acá gracias, aquí desde el chat del Facebook nos saludan egresados, los profesores, bueno, están muy conectados la comunidad de Pasquilla contigo, María José. También nos hacen, así como hay preguntas a favor, digámoslo así,
sintonizadas, también hay ciertas críticas, ¿no? Que también son importantes en este marco plural, pues tenerlas en cuenta y no caer en esos como estereotipos a veces. Dice, mi pregunta es, bueno, ustedes convocan a las personas a las marchas y no las acompañan. Yo voy a estar hoy a las 2 de la tarde en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Allí nos vemos, los que quieran venir. Claro que las acompañamos. Sí, Así es. Sí. Siempre está ese juzgamiento, ¿no? Pero sí es importante No, también no, conocer. hay algunas en las que no hemos podido estar. Había una decisión también en términos de seguridad y de lo que se venía presentando. Pero si ustedes miran en retrospectiva mis redes sociales, verán que he estado acompañando todas las movilizaciones, nos las hemos hecho completicas de principio a fin, y hemos estado allí con la gente. O sea, la labor no ha sido solo de denuncia en redes, sino de caminar con las personas, de estar allí en la calle con la gente. O sea que chévere también, así aprovechan y echan una revisadita y vemos quién es María José Pizarro y si está cumpliendo o no con esa labor de representación que le dieron. Soy testiga de eso, tú nos acompañaste en diciembre, yo hago parte del grupo de la Batucada Revolucionaria y tú nos acompañaste ahí al frente de la Javeriana Salimos, entonces no es solo el discurso, sino también ese acompañamiento a las comunidades y es algo de lo que tú te has caracterizado, ¿sí? Es brindar el acompañamiento, sentarte, mirarnos a los ojos y escucharnos, que eso es lo que debería ser un representante, ¿no? Bueno, Sí. quiero agradecer a ti, María José, por tu espacio, por tus palabras, a la comunidad de Pasquilla que también se conectó, a los estudiantes, a nuestra personera, que la han elogiado mucho también aquí en las redes por su labor y su representación como mujer personera en diferentes escenarios también. No sé si alguien quiere terminar, hablar y decirnos algo. Pues bueno, Jorge. yo me animo entonces a despedirme, si quieren. Pues nada, un gusto haber compartido con ustedes este momento. Hoy tocó cancelar toda la agenda precisamente porque nos estamos preparando para salir a la movilización de hoy. Pero bueno, este espacio no quisimos cancelarlo, hablar con ustedes de manera presencial sería lo ideal para podernos reconocernos, abrazarnos, mirarnos, como decías tú, estar frente a frente es importante, pero bueno, la virtualidad también nos ha permitido por lo menos conversar, intercambiar ideas. Espero que en algo, pues lo que les haya dicho haya podido despertar conciencias y bueno, nos seguimos conectados, nos seguimos ahí en la lucha poniéndole el pecho al viento y bueno, espero que prontamente podamos reunirnos, ojalá me puedan visitar en el Congreso de la República para que vean ustedes cómo es la labor de las mujeres allí. Sí. Muchas gracias nuevamente, María José, y bienvenida a Pasquilla cuando quieras conocer una parte de nuestro territorio rural allá en Ciudad Bolívar. No sé, Sofía, si quieras decir algo. Bueno, ya para finalizar, agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en este en vivo, por cada uno de los mensajes, de los comentarios que nos dejaron. Agradecerte a ti, María José, por compartirnos este grandioso espacio. Creo que estos espacios son los que más enseñanza nos dejan a nosotros como jóvenes y a la comunidad en general. Así que agradecerte profundamente por estar con nosotros en cada una de estas actividades, compartir tus conocimientos con respecto a estos temas. Y bueno, creo que no sería nada más, ya como dijiste tú, María José, que los espacios de esos centros sirvan para cosas. Agradecerles a todos y bueno, esperamos tengan. Bueno, creo que ustedes como estudiantes también tenían un mensaje a la comunidad. Creo que es el momento de sus mensajes. ¿Quién comienza? A ver, comencemos. ¿Quién aparece aquí? Jorge. Tu mensaje, Jorge.
o Valentina. Ustedes me dijeron que tenían unos mensajitos, unas palabras para decir, unos cartelitos. Es su momento. Bueno, pues mi cartel. Léenos tu cartel, Valentina. Dice, si eres víctima del conflicto social o familiar, denuncia. Pues siento que, a ver, me gustó mucho esa frase porque muchas veces nosotros como personas, o sea, sentimos miedo cuando estamos presentando, digamos, problemas en la familia, mucho conflicto. Sentimos como miedo y la presión de como si hablamos, tal vez nos regañen, nos peguen, nos echen de la casa, muchas cosas así. Tal vez el conflicto social también. En algunas ocasiones siento que no, nosotros como jóvenes no lo hemos como pues sentido y pues ya. Es importante, Valentina, así como tú decías, manifestarnos, ¿no? Algunos vamos a marchas, otros nos manifestamos por medio del arte, pero siempre es importante manifestarnos. Vale, ¿quién sigue? A ver, Michelle, no sé. Bueno. Bueno, pues mi cartel dice, somos el grito de las que ya no están. Y pues yo les quiero decir que recuerden luchar a todas aquellas mujeres que son maltratadas, luchen. No debemos quedarnos calladas, no debemos permitir que nos maltraten, que nos hagan daño, porque eso nadie lo merece. Entonces, pues luchen, no se queden calladas y hagámoslo por todas aquellas personas que no tuvieron la fuerza para hacerlo. Sofía, o Xiomara, o Jorge. Jorge y César ya se animó. Bueno, mi frase dice que los gritos no sean de maltrato, sino sean de cambio. Creo que ya la frase por sí dice que los gritos no sean de maltrato, sino que sean de lucha, de un cambio donde las mujeres sean importantes en la sociedad. Que nuestras palabras construyan, ¿cierto? Sofía. Bueno, perfecto. Mi frase, más que todo una frase, es como, bueno, dar reconocimiento a cuántas mujeres han sido asesinadas este año. Y es una cifra alarmante. Ya son 300 feminicidios este 2020. Y que quise yo con esta frase es que nos concienticemos realmente y que esta cifra no siga aumentando, sino que no podemos seguir viendo en las noticias que mujeres son asesinadas, que mujeres mueren por culpa de acciones que no tienen ningún sentido. Quiero que esta cifra y lo que queremos nosotros como jóvenes es que esta cifra disminuya y que ya no sean 300. Es mejor que ya no sea ninguna mujer asesinada, porque no podemos seguir teniendo este tipo de acciones que nos perjudiquen a todos como sociedad. Gracias, Sofía. Y Michelle. Xiomara, perdón. Bueno, mi frase es salud reproductiva gratis, que para mí simboliza que cada mujer tenga la propia decisión de saber en qué momento estar preparado, ¿no? Para tener un hijo, o sea, que no sea forzada a tener relaciones con un hombre, a ser violada o simplemente discriminada por ser una mujer y que la pueden utilizar en cualquier momento, sino que cada una tome su propia decisión y esté capacitada y sepa cuáles son sus derechos como mujer al tener o no un hijo. Bueno, muchas gracias, Xiomara. Y pues es nuestro deber continuar luchando por ese empoderamiento, esa reivindicación hacia nosotras las mujeres. También quiero terminar ya con un video que hicimos y un poco es dándole la voz a esas mujeres que ya no nos acompañan, que no sigan siendo una cifra, sino que tienen un nombre, ¿sí?
no es la número 44, sino que tienen un nombre y su familia también espera justicia y la sociedad. Entonces termino con este video. Muchas gracias nuevamente y espero volvernos a ver pronto y darnos un abrazo. Un momento, Paulita. Antes de terminar, pues quisiera dar las gracias a la doctora María José, a la doctora Nancy, pues por habernos dado la oportunidad de haber compartido contigo en nombre de la Biblioteca Escolar de Pasquilla, de mi compañero William Castro y en el nombre mío, Lucía Giraldo. Agradecemos a todos los estudiantes y a todo el trabajo de la doctora María José. Gracias por permitirnos abrir estos espacios, por hablar de estos temas, de no dejarlo solamente en el papel, de solamente las noticias, sino también de poder participar, poder poner nuestra voz en cada una de estas situaciones que están afectando a las familias en general. Muchas gracias y pues esperamos que en una próxima oportunidad podamos interactuar y seguir compartiendo saberes con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias. Esperamos de ustedes pues y de nosotras que realmente seamos la generación conjunta. Pues yo soy mucho mayor que ustedes, pues esperemos que nosotras por lo menos logremos legarles a ustedes realmente un entorno donde el género no sea lo que termine definiendo de manera, o las preferencias sexuales, lo que termine definiendo la capacidad de triunfar en el mundo, ni siquiera el hecho de haber nacido en un entorno social o en otro. Definitivamente lo que nosotros buscamos es que todos podamos salir y todas podamos salir en igualdad de condiciones, como tú dices, que no tengamos ni una sola mujer más asesinada por una sociedad machista, por una sociedad patriarcal, por una sociedad que nos excluye y que naturaliza la violencia contra nosotras. Entonces, lo ideal de aquí en adelante es que podamos generar conjuntamente ese empoderamiento para transformar nuestra realidad. Esa es la invitación, y también a los chicos que nos quieran acompañar en esa lucha y en esas reivindicaciones. Entonces, gracias por la invitación nuevamente, un gran abrazo, y a todas las personas que nos siguieron en redes sociales, un abrazo también. Listo. Bueno, voy a pasar el video. Hola, soy Daniela Alexandra Quiñones Pineda. Soy una víctima más de feminicidio en Colombia durante esta cuarentena. Tenía 23 años, cursaba 8º semestre de Administración de Empresas en la Universidad EAFIT de Medellín. Mis amigos me recuerdan como una joven que me destacaba por mi sensibilidad social, mi capacidad de irradiar alegría a niños, jóvenes y adultos vulnerables. Por esto, estaba vinculada al grupo estudiantil Ceres. Yo trabajaba para construir una comunidad más empática, solidaria y equitativa. Durante la cuarentena me trasladé al municipio de Marmato, en el sector conocido como El Atrio, donde ayudaba a mi mamá con una droguería. El día sábado, 13 de junio, acepté a ir a una fiesta. A eso de las 3 de la mañana estaba cansada y quería irme a casa. Uno de los hombres que estuvo en esa fiesta se ofreció a llevarme. Yo acepté, pero nunca llegué a casa. En una zona de maleza, situada entre el borde de la vía que conduce a la Pintada Antioquia y al río Cauca, paró su moto. Sostuvimos una fuerte discusión porque me negué a tener relaciones sexuales con él. Él me sujetó a la fuerza. Me defendí con todas mis fuerzas, pero no fue suficiente. Él sacó un arma blanca y golpeó mi cabeza. Y luego lanzó mi cuerpo al río Cauca. Días después encontraron mi cuerpo y mi asesino se declaró inocente, a pesar
de los múltiples rasguños que dejé en su rostro para defenderme. Mi alegría, autenticidad y entrega hacia los demás perdurará en la memoria de mis familiares y amigos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias nuevamente. Espero verlos pronto.